Evenu Shalom Aleichem, bienvenidos de nuevo al videoblog de I Stand with Israel. El tema de hoy será lo que es un estado apartheid. El antisemitismo tiene muchas formas y como bien habíamos mencionado en la emisión anterior, el aspecto quimérico es la base esencial del odio antijudío. En el caso de Israel, no se trata de inventos por parte del régimen ayatolá, ni por parte de la autoridad palestina en su intento por aislar socialmente a Israel. Son los mismos mitos que con el pasar de los años se adaptan a la realidad política. El mito del apartheid israelí no es un nuevo invento por parte de los enemigos del ancestral pueblo judío. Es el mismo odio, es el mismo en donde el judío era el villano, el que merecía ser tratado como un subhumano, así como pensaban los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. De ese concepto del judío que se aprovecha, que saca ventaja de todo, fue que nació lo que hoy se conoce como un Israel apartheid, el estado que relega a la población árabe israelí. ¿Y qué tal si me acompañan a ver qué es lo que realmente ocurre con esas personas a las que supuestamente el pueblo de Israel relega tratando como subhumanos, como dicen los pro-palestinos y los antisemitas? I am an Arab. I am a Muslim. And I love my country. In fact, I'm prepared to die for it. Which is why I serve in its army. I don't have to do this. I want to do this. Because my country is a special place. Unlike any other. Free, diverse, vibrant. Yet other countries not so free, not so diverse, call for my country's complete destruction. The moment my country lets its guard down, it will be destroyed. My country is Israel. El Estado de Israel tiene una población de aproximadamente 8.680.000 habitantes hasta el censo tomado en el mes de mayo de 2017. De ellos, un 74.7% son judíos, un 20.8% son árabes y el 4.5% restante incluye cristianos no árabes, musulmanes no árabes, incluyendo drusos. Considerando que la población árabe representa tan solo un poco más del 20% de la población que habita en Israel, veamos a qué se dedican algunos de ellos. Omar Barghouti. En este programa, este hombre de origen palestino, nacido en Ramallah, es una pieza clave en el tema del mito del apartheid israelí. ¿Pero quién es él? Omar Barghouti es el cofundador del movimiento global Boicot, Desinversiones y Sanciones,
que fue fundado en el 2005 y que ha tratado de implementar el odio anti-israelí usando ese mito del apartheid. Busca aislar socialmente, asesinar la economía de Israel y seguirles dañando la imagen ante la comunidad internacional. No. Y estas son las razones. 1. El actual movimiento boicot, desinversiones y sanciones, sobre todo en Europa y en algunos campos universitarios norteamericanos, anima a los palestinos a rechazar soluciones de compromisos al conflicto. 2. El movimiento boicot, desinversiones y sanciones es inmoral porque sus dirigentes nunca estarán satisfechos con la clase de solución de dos estados que resulta aceptable para Israel. Muchos de sus líderes no creen en el concepto de Israel como Estado nacional del pueblo judío. Que en tercer lugar, que el movimiento boicot, desinversiones y sanciones es inmoral porque viola el principio fundamental de los derechos humanos. Es decir, primero, los que están peor. Israel es uno de los países más libres y democráticos del mundo y desde luego es la nación más libre y democrática del Medio Oriente. Cuarto, el movimiento boicot, desinversiones y sanciones es inmoral porque perjudica a quien no debe. Perjudica a los trabajadores palestinos que perderían sus empleos si se impusieran las sanciones económicas para las empresas a las que trabajan. Hay que comprender que muchos de estos trabajadores son el sustento de sus familias. Solamente en Judea y Samaria, lo que los antisemitas suelen llamar Cisjordania, son unas 30.000 familias las que dependen de empresas israelíes y boicot, desinversiones y sanciones les quieren poner sanciones económicas. Entonces, boicot, desinversiones y sanciones no está ayudando a la población palestina a la que supuestamente están defendiendo, no los están ayudando. Boicot, desinversiones y sanciones es inmoral también porque perjudica a quienes padecen de enfermedades en todo el mundo, los cuales podrían verse beneficiados de la medicina israelí. Quiero hacer una mención que probablemente ustedes no saben, y es que el científico recientemente fallecido Stephen Hawking recibía un chip que lo mantenía en comunicación con el mundo. Y este chip lo recibía de la empresa Intel de Israel. Y Stephen Hawking fue el primer promotor fuera de Medio Oriente de boicot, desinversiones y sanciones. ¿Qué les parece? Quiero también mencionar que el señor Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, es el primero en verse beneficiado por los avances médicos israelíes. Él, sí señores, él lleva a su señora esposa a los hospitales israelíes. Y sin embargo, usted lo ve insultando y vejando a los políticos israelíes. Usted lo ve hablando mal recientemente del embajador de Estados Unidos en Israel, con improperios, con insultos. ¡Qué vergüenza! El movimiento boicot, desinversiones y sanciones es igualmente inmoral cuando promueven a Irán, al
terrorismo, a lanzar a sus peones, como lo son Hezbollah, como lo son Hamas, contra Israel, con la esperanza de que si éste respondiera a los ataques con cohetes, aumentaría la presión a favor del boicot, la desinversión y las sanciones contra el Estado de Israel, como ocurrió cuando respondió con los miles de cohetes lanzados desde Gaza entre los años 2008 y 2009. El movimiento boicot, desinversiones y sanciones es inmoral porque aleja la atención de la comunidad internacional a problemas sumamente graves como el genocidio, para centrarse de forma obsesiva en Israel, en cómo hundir a Israel, poniéndole una venda en los ojos al mundo acerca de problemas humanitarios, para darle una pequeña atención a esos problemas que de verdad aquejan al mundo, solamente para ensañarse de forma enfermiza, de forma demencial contra el Estado de Israel. La campaña boicot, desinversiones y sanciones se ha ido infiltrando de una forma sutil, pero a la vez peligrosa en muchos países occidentales, en nuestros países libres, en nuestros países democráticos, promoviendo el odio y promoviendo también la idea de un falso apartheid israelí. El tema del boicot, desinversiones y sanciones, así como cualquier mito que exista o que se invente o que se promueva alrededor del Estado de Israel, ya no solamente afecta a Israel y al pueblo judío, ya no solamente afecta a los palestinos, que obviamente con estos boicots ya no pueden ser una fuente de trabajo, porque muchos de ellos son el sustento de sus hogares. Ya va mucho más allá, y es porque tenemos que tener claro y que tenemos que tener conciencia de que en nuestros países occidentales hay muchas comunidades judías, en Colombia, en Chile, en Argentina, que van a sufrir por este tipo de acciones que toman muchos grupos antisemitas, muchos grupos antisionistas. Entonces no podemos dejar que estos vándalos, que estos criminales de cuello blanco, si así les queremos llamar, les dañen las mentes a nuestros jóvenes, les dañen las mentes a nuestros niños, con ideas absurdas, con ideas equivocadas, con ideas criminales, con ideas asesinas, porque el antisemitismo a la larga, con su hostilidad, termina convirtiéndose en un tema de violencia física, de un odio que puede llegar inclusive al asesinato, que llega al asesinato en muchas ocasiones. ¿Cuántos judíos, no solamente en Israel, han muerto? Nada más en Argentina en el año 92, cuando el Hezbollah se metió en la embajada israelí en Buenos Aires, dejando un montón de muertos y un montón de heridos por el antisemitismo. Es importante tener esto en cuenta. Muchos, quizás usted no sabe, quizás usted no le han dicho que usted puede tener sangre judía. Y entonces, cuídese del odio antisemita, del odio antijudío. Cuídese y cuide a sus niños de odiar a los judíos o a cualquier persona. Los odios
de grupo son enfermizos. La discriminación es enfermiza. Es un delito, no solamente un delito, es una enfermedad mental. Es una enfermedad sumamente peligrosa. Y eso tenemos que evitarlo. Bueno, eso es todo por el momento. Los invito a que estén pendientes de la próxima emisión del videoblog I Stand with Israel. Hasta la próxima.